Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel adoraba o tenía comunión con Dios en lo que se llamaba o se llama el tabernáculo de reunión, que después el rey Salomón construyó una casa de Dios. Tanto el tabernáculo de reunión como la casa de Dios constaban de tres partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio exterior solamente podían entrar las personas. En el lugar santo ingresaban solo los sacerdotes y en el lugar santísimo solo ingresaba el sumo sacerdote. El lugar santo representaba el lugar donde los sacerdotes ingresaban a ministrar, a realizar los holocaustos, los sacrificios y todas las obras que correspondían a su trabajo como sacerdotes, como levitas. El lugar santísimo ya era un lugar más exclusivo, por decirlo así. Solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación o pedir perdón, en primer lugar por sus pecados, y después hacer o pedir el perdón de los pecados para todo el pueblo de Israel. Esta es una representación de Jesucristo, porque Jesucristo en su muerte se convirtió el sumo sacerdote para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que ingresó al lugar santísimo ahí en el cielo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo que le estoy diciendo se puede corroborar con los textos bíblicos que están en cada uno de los conceptos que vemos en la pantalla. Como hemos dicho en la primera diapositiva, al lugar santísimo solamente podía ingresar el sacerdote o el sumo sacerdote una sola vez al año para hacer expiación. Pero también tenemos que tener en cuenta que algún lugar o espacio físico se convierte en santo no porque en sí sean santos, sino por la presencia de Dios. Cuando Dios desciende a algún lugar, como por ejemplo en el Antiguo Testamento descendía sobre el monte Sinaí, aquel lugar se convertía en un lugar santo, pero no porque ese lugar sea santo en sí mismo, sino porque la gloria de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios limpiaban ese lugar y lo santificaban. Esa es la razón por la que el ángel de Jehová, cuando se presentaba a personajes bíblicos, les decía: quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué? Porque Dios con su presencia, al posarse allí, limpiaba, purificaba ese lugar, lo santificaba. Eso lo vemos en Éxodo 3, versículo 5. Y cuando Dios se presentó a Moisés y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En Josué capítulo 5 versículo 15 también dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Aquí el príncipe del ejército de Jehová es Jesucristo, solo que en el Antiguo Testamento no se presentaba como Jesucristo, se presentaba como el príncipe del ejército de Jehová o como el ángel de Jehová. A eso se le llama teofanías, pero de eso tal vez hablemos en otro video. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Entonces notemos que los lugares se convierten en santos, adquieren santidad por la presencia de Dios. En Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo que no he mencionado al principio es que el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo grande de canto a canto que cubría o tapaba el acceso al lugar santísimo. Entonces, esa representación del lugar santísimo y el lugar santo divididos por un velo, lo vemos en esta cita también de Mateo 27:50. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, este velo se rasgó no de canto a canto, sino de arriba hacia abajo. Y esa es una representación de que ya no solo el sumo sacerdote podía ingresar o tenía acceso al lugar santísimo, sino que ahora todos los cristianos, todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo en su corazón, ahora todos
tienen acceso al lugar santísimo, todos, todos, no solo el sumo sacerdote, no solo el profeta, no solamente el pastor, no, sino que todos tienen acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios. Vamos a ver los textos bíblicos que confirman que los cristianos tenemos acceso al lugar santísimo. Hebreos 9, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tenemos que mencionar también que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que entrar cada año, una vez al año, para hacer expiación o pedir perdón a Dios por el pecado de todo el pueblo. Pero Jesucristo, con su muerte, hizo expiación para siempre, dice la Biblia. En la segunda parte del versículo 12, que está subrayado con rojo, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez murió Jesucristo, una sola vez resucitó, y una sola vez también hizo expiación por nuestros pecados. Pero lo hizo y nos dio eterna redención. Ya no como en el Antiguo Testamento, que cada año tenían que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo a pedir perdón, sino que Jesucristo con su muerte lo logró por toda la eternidad. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hay que notar acá que ya todos tenemos libertad, todos, por eso dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No hay ninguna duda, no hay lugar a dudas. Por eso que no solo nos dice que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, mejor dicho, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, su sangre pagó el precio, su sangre nos dio la entrada, su sacrificio nos dio la entrada al lugar santísimo. Y no solo nos informa que podemos entrar al lugar santísimo, sino que en el versículo 22 nos invita a acercarnos, nos llama, Dios nos llama, nos invita a acercarnos. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, con toda confianza, con toda seguridad de que podemos ingresar al lugar santísimo. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso sí, tenemos que entrar con un corazón humilde, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos limpie. De otra manera tampoco no podríamos ingresar al lugar santísimo de su presencia. El lugar santísimo no es un lugar específico, es el lugar donde nosotros oramos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Biblia ahora para nosotros? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un lugar santísimo donde solamente podía ingresar el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y él al morir en la cruz del Calvario, abrió el velo del templo, nos dio ingreso a todos los cristianos al lugar santísimo. Y todos los días de nuestra vida nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento era un lugar físico. En el Nuevo Testamento, con la muerte de Jesucristo, ya no es un lugar físico. El lugar santísimo ya no es un lugar físico acá en la tierra, sino que tenemos acceso al mismo lugar santísimo de la presencia de Dios allá en el cielo. Todos. Ahora, esto lo vemos muy claro cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana le hace una pregunta que es muy común o que se parece a cuando religiones o personas o hermanos de distintas religiones conversan y tratan de establecer cada uno su punto de vista, su propia religión o su propia doctrina. Juan capítulo 4, la mujer samaritana en el versículo 20 le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesucristo le respondió, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como vemos, no es que Jesucristo
haya dejado sin valor o haya dicho de que en el templo de Jerusalén ya no se debe orar, no, sino que Jesucristo lo que está diciendo es que no necesitamos un lugar físico específico para tener comunión con Dios. Con esto no malinterpreten y piensen que estoy diciendo que ya no necesitamos ir al templo tampoco. Con esto no malinterpreten que estoy diciendo que ya no necesitamos un templo, que ya no debemos congregar en algún templo con la iglesia. No, eso no estoy diciendo, eso es necesario también. Lo que estoy diciendo en base a estos versículos bíblicos es que el lugar santo o el lugar santísimo es el lugar donde accedemos todos los días en cualquier momento. Si en tu casa, en tu cuarto, te arrodillas a orar, desde allí tú tienes acceso al lugar santísimo, allí en el cielo. Si en tu cuarto también, o en tu casa, en tu sala, tú te sientas y comienzas a adorar a Dios, a alabar a Dios, también en ese momento, allí en tu casa, tienes acceso al lugar santísimo. Si vas caminando o en el carro y allí cierras tus ojos o en tu mente comienzas a orar a Dios, desde allí también tienes acceso al lugar santísimo e ingresas al lugar santísimo, como hemos visto en los versículos anteriores. Vamos a retroceder. Dice en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, ese es el mensaje que tenemos ahora. Necesitamos un lugar santísimo físico, no, ya no lo necesitamos. Nuestros templos ya no necesitan tener un lugar santísimo de manera física, porque Jesucristo con su muerte en la cruz nos dio ingreso, acceso. Ese es el mensaje que Jesús le dio a la mujer samaritana. Ni en Jerusalén ni en el monte, sino que Dios es espíritu y en verdad, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podemos tener comunión con Jesucristo, podemos entrar a su presencia solo con arrodillarnos en nuestras casas. No dejemos tampoco de asistir al templo conforme dice la palabra, ¿no? Como algunos tienen de costumbre. Pero es necesario reconocer que ya no se necesita un lugar santísimo específico. Si alguna denominación cristiana, si algunas personas con creencias diferentes, claro, se respeta, ¿no? No se intenta cambiar la forma de pensar de nadie, solo se comparte lo que dice la Biblia, pero si otras religiones nos dicen que es necesario tener un lugar santísimo en el templo, podemos estar seguros que no hay una base bíblica para tener un lugar santísimo en nuestros templos en la actualidad. Eso fue en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, ya que ahora en el Nuevo Testamento el único lugar santísimo que nosotros tenemos acceso está en el cielo, y lo tenemos y tenemos el acceso disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por todos los años de vida que Dios nos dé. ¿Y para qué tenemos acceso? ¿Para qué nos sirve el acceso al lugar santísimo? Para orar a Dios, para presentarnos ante su presencia, confesar nuestros pecados ante Dios, pedirle perdón y hablar con Dios, comentarle a Dios todo lo que nos pasa, todas nuestras necesidades, todas nuestras alegrías y todas nuestras penas. Para eso sirve el lugar santísimo, para adorarle también a Dios, para cantarle, para dedicarle alabanzas. Concluimos en que Dios con su santidad y pureza limpiaba, purificaba, santificaba el lugar donde se manifestaba a los hombres en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era necesario un lugar santísimo físico, sí, porque allí el sumo sacerdote ingresaba a realizar la expiación cada año. En el Nuevo Testamento, Jesucristo ya nos dio el acceso a todos los cristianos, a todos los creyentes nacidos de nuevo, sin importar su denominación cristiana, sin importar si es pentecostal, bautista, de las asambleas de Dios, no importa la denominación. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, regenerado de nuevo, si eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes acceso al lugar santísimo, estés donde estés. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar
otras personas que comentan que en el templo es necesario un lugar santísimo, porque ya no lo es. Eso fue en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, donde todavía se sacrificaban animales, pero ya no se necesitan sacrificios de animales hoy en día. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como hemos visto, Él se ofreció una vez y para siempre, dio su vida por nosotros. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. Entonces, hermanos, revisemos bien en la Biblia los conceptos, las doctrinas, no nos dejemos llevar por fuentes extrabíblicas, sino solo por la palabra de Dios. El fundamento, el 100% de nuestro fundamento bíblico solamente es, valga la redundancia, la Biblia. El fundamento de nuestra fe, de nuestras creencias, de todas nuestras doctrinas es 100% bíblico. No hay otra fuente autorizada para creer. Que como recomendación que siempre hago en los videos es poner el ejemplo de los cristianos de Berea, de que no creían todo lo que se les decía, sino que escudriñaban en lo que ellos tenían de la Biblia en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo les enseñaba, les predicaba alguna cosa, ellos lo comparaban con la Biblia, con el Antiguo Testamento, para ver si coincidía y no les estaba engañando. De la misma manera, hoy en día, cuando algún pastor o maestro o predicador de la palabra de Dios nos quiere enseñar una doctrina, comparemos con la Biblia para ver si es que coincide. Y así determinamos la verdad, el error o la mentira. Gracias.